Continuamos con Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Gracias por estar en sintonía y como cada tarde tenemos nuestro invitado para analizar los acontecimientos del panorama político nacional y en esta oportunidad también internacional. Como mencionábamos desde la promoción, desde muy temprano, el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, es nuestro invitado de esta tarde. En Argumentos le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, siempre. Bueno, Carlos, durante este fin de semana largo, por el feriado del natalicio del Libertador Simón Bolívar, vimos distintos acontecimientos, muchos candidatos en campaña en el interior de nuestro país, así como también anuncios. Desde el estado Guárico se anunciaba una nueva coalición de nombre Vamos entre la Alianza del Lápiz, Cambiemos y el Partido de Avanzada Progresista. Hemos visto dentro de este proceso, camino a la primaria y camino a la presidencial, por un lado, dentro de la oposición, diferentes grupos, cada vez son más los que van a la primaria, los que van de forma independiente, pero que también están haciendo como unas nuevas configuraciones. Por otro lado está la Alianza Democrática. La Acción Democrática de la Alianza Democrática además va a un proceso interno de primarias para elegir a su candidato presidencial. Lo cierto es que escuchamos de candidatura a candidatura y la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es toda esta fiesta de candidatos? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Por qué no llegan a consenso? ¿No? Esas preguntas básicas que se hacen los venezolanos. Que disponer de un cafecito aquí para brindar, aunque sea con café. Y yo quisiera tener la máquina del tiempo para retroceder estos años y poner la sintonía en lo que está pasando ahorita, porque la historia de Venezuela hubiera sido muy distinta si la oposición siempre se hubiera decantado por la vía democrática. Si nos hubiéramos ahorrado tantas tragedias, el país sería muy distinto. Bueno, a lo mejor el chavismo estaría preparándose electoralmente con la aspiración de volver al poder después de haber sido derrotados. Tendríamos ya varios expresidentes, tal vez 2 o 3, quién sabe cuántos, que de la oposición, que estarían a su vez tratando de usurparle las posiciones a los que vienen detrás. Es decir, la historia hubiera sido como esas películas de anticipación, películas sobre el futuro. Bueno, sería muy distinto y el país viviría en otras circunstancias mucho más positivas y mucho menos cargadas que las que tenemos hoy. De todas maneras, hay que celebrar que ya todos, prácticamente, todos los anteriormente insurreccionales están en el camino democrático y espero que nunca se salga de ahí. Aunque de vez en cuando a algunos se le ve una oreja rara, ¿no? Una oreja puyuda como el diablo. Pero yo sé que estoy ya convencido de que no se van a salir nunca de la ruta democrática, a pesar de que este pobre muchacho Guaidó dijo en estos días que pedía nuevas sanciones para Venezuela. Es decir, él es demasiado lamentable y no merece una respuesta. Pero bueno, él ya está en los Estados Unidos y difícilmente pueda incidir de nuevo en la política venezolana. Además que, según las diversas encuestas, y se ha generalizado que la gran mayoría de la población rechaza las sanciones por ser un mecanismo que no cumple el objetivo que pretendía un sector de la oposición, esa inquietud de que, bueno, cambiar de gobierno se logrará a través de un proceso de sanciones que busquen asfixiar al gobierno. Eso no ha funcionado. Es que las sanciones no son aquí, ni ha funcionado en las sanciones no son contra el gobierno, las sanciones son contra los venezolanos, contra el país, porque quienes pasan trabajo son básicamente los ciudadanos normales, de a pie. No asfixia al gobierno, sino a la gente. No, asfixia a los países. Pero además, cuando los presidentes son hábiles, bueno, más bien las sanciones lo ayudan. Bueno, ¿cuántas sanciones tiene en este momento Rusia? Y Rusia, las sanciones le han servido para incrementar su creatividad, sus aperturas, para dirigirse a otra parte del mundo, para buscar nuevos mercados. Es decir, ha sido un impulso, va bien a la globalización y a la economía de mercado abierto. Es decir, ha sido Putin, si no fuera, espero que Putin no sea un mal agradecido y le agradezca a Biden esas sanciones que le han permitido a Putin convertirse en un líder mundial que no lo era y en el jefe de una potencia industrial
y económica que no lo era. Ha logrado evadirlas con éxito, pero además se ha producido otro efecto, el efecto boomerang de las sanciones, que además ha cambiado la dinámica de los países, la dinámica geopolítica. Ha cambiado la estructura política del mundo, la geopolítica la ha trastornado por completo y ahora aparece pues un nuevo bloque, cada día en crecimiento, ya lo hemos mencionado en este programa, sí, los BRIC, que bueno, ya producen, ya el Producto Interno Bruto de los BRIC ya es altamente superior al de los 7 grandes, los G7. Bueno, mientras estas alianzas se producen y como tú comentabas, un sector de la oposición continúa solicitando esta vía de sanciones que la evidencia muestra que pues no logra su objetivo de cambiar de gobierno, sino que produce más afectaciones a un país. Dentro del panorama político nacional, mencionabas, la gran mayoría de la oposición ha tomado el camino electoral, el camino democrático. Casi toda, creo yo, casi toda. Ahora bien, ¿qué pasa con los sancionados? Porque fíjate, con los inhabilitados dentro de este proceso de primaria. Dentro de esa elección primaria hay una gran cantidad de candidatos, Freddy Superlano, María Corina Machado, Enrique Capriles, que tienen inhabilitaciones políticas. Y mucho se ha hablado, bueno, pero ellos deberían insistir con su candidatura o, como ha dicho María Corina, ya va a seguir hasta el final y muchos se preguntan qué significa seguir hasta ese final. Bueno, yo creo que no hay que tener seriedad en la política, aunque sea un mínimo. Y no debes estar creando expectativas en la gente que no vas a cumplir. Si tú estás inhabilitado y no vas a ser candidato. Entonces, crear una ebullición alrededor de una posibilidad vacía, entusiasmar a la gente, crear unas expectativas falsas, eso en política es muy malo. Y sobre todo que hay gente que actúa con un inmediatismo absurdo. Es decir, la política no se acaba mañana, no se acaba este año. Lo que tendrían que hacer, los que tienen ese deseo de ser presidentes, de mandar, de gobernar el país, es crear de una vez las bases para en el futuro poder serlo. Y resulta que quienes han jugado a la amenaza contra el gobierno, una amenaza infantil, es como el niño que amenaza al padre, porque quien tiene el poder, tiene la capacidad de fuego, tiene todas las instituciones en sus manos, es el gobierno, nos guste o no nos guste o nos disguste mucho. Ahora, si tú amenazas a quien tiene las armas y si lo amenazas con juicios internacionales, nunca vas a conseguir mover la piedra. ¿Sí? La única manera, como sí se puede mover, como ocurrió en muchas partes del mundo donde se produjo un tránsito hacia la democratización, yo siempre cito dos casos, el de Nicaragua, del primer Ortega, y de Pinochet, fue que tú le garantices claramente a quienes detentan el poder autocrático que no deben correr ningún riesgo, que no van a correr ningún riesgo con un régimen distinto, con un gobierno de otro signo. Bueno, y así se hizo, pero no por promesa. En Nicaragua, Violeta Chamorro nombró ministro de la Defensa al hermano de Daniel Ortega. Y en Chile, Pinochet, hasta que lo metió preso la justicia internacional, nombraba él al ministro de Defensa. Y él era el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe en ejercicio de las Fuerzas Armadas, aunque no tuviera cargo. Bueno, y así se produjeron las transiciones. Desgraciadamente Ortega volvió, y esta vez volvió más enloquecido y más terrible. Había perdido toda aquella frescura juvenil que tenía la revolución sandinista y se convirtió en un tirano peor que Somoza, el que tenían antes ahí. Bueno, pero resulta que así es que se hacen posibles los cambios. Mientras estés amenazando con la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, con persecuciones, con eso que, de una manera eufemística de decirlo, yo no quiero castigo, yo quiero justicia, yo no quiero amenaza, yo quiero justicia, es lo mismo. Es decir, unos señores que tienen el poder no van a cambiar un ministerio por un calabozo. Eso es absolutamente impensable. Ahora, eso le falta a la oposición venezolana, madurar en ese sentido, entender cómo es que se construye un camino viable al poder.
Ahora, tomando en cuenta esos ejemplos que nos ha regalado la historia, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las políticas de estrategia o de táctica que debería tener la oposición venezolana tomando en cuenta estos elementos? Y eso nos los va a responder al regreso de la pausa. ¿Cuál es la estrategia y la táctica que debería tener la oposición en estos momentos y los errores que se han estado cometiendo, además de forma reiterada? Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más argumentos.